Bendiciones en este día para todos. Leemos entonces Éxodo el capítulo 20, el versículo 17, para entrar en nuestro tema del día de hoy. Y dice así, Éxodo 20, versículo 17. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Esta es la nueva traducción, perdón, la nueva versión internacional. Hoy corresponde entonces mirar el 10.º mandamiento. El 10.º mandamiento trata sencillamente de un tema muy importante: no codiciar absolutamente nada de los demás. Este tema de codiciar está por toda la Biblia. Desde el libro de Génesis encontramos el relato que nos narra el principio de todas las cosas. En el Génesis está el principio de la creación, el principio del hombre, el principio de la tierra, lógicamente, el principio de las naciones, el principio de la nación escogida de Dios, que es Israel. Y entre esos relatos del origen de todas las cosas también aparece un relato muy importante: el origen también, o el principio del pecado. Y en este relato vemos involucrado la codicia. Génesis el capítulo 3, el verso 6, habla de la siguiente manera. Génesis el capítulo 3, el verso 6. Dice: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto, y era deseable o codiciable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Vemos en el relato del Génesis cómo este tema de la codicia ya empezó a aparecer. La codicia, según la Biblia, es el origen del pecado. ¿Sí? El origen del pecado fue con lo que comenzó el pecado, o digámoslo así, el primer pecado que cometió Adán y Eva fue la codicia. ¿Qué es en sí la codicia? La codicia es el afán excesivo de riquezas, amor desmesurado por las cosas materiales o físicas que no poseemos, que no son nuestras. Y un sinónimo de codicia puede ser avaricia, ¿sí? Ambicia, deseo, y esas tres podrían ser. Todas esas cosas encierran la codicia. Y vemos acá entonces que este 10.º mandamiento, Dios enseña al pueblo de Israel acerca de no codiciar. Si hacemos un pequeño resumen acerca de estos mandamientos que hemos visto y que estamos viendo, el 6º, 7.º y 8.º mandamiento, que son en orden: no matarás, no cometerás adulterio, ¿sí? 6º, 7.º y 8.º, no hurtarás, tienen que ver o prohíben el daño al prójimo desde las acciones externas, ¿sí? No robar, no adulterar, no pecar contra la mujer del prójimo, no adulterar, y no matar. Tienen que ver con las acciones externas. El 9.º mandamiento, sí, que es no hablar falso testimonio, no decir mentiras a nuestro prójimo. Este mandamiento prohíbe el daño al prójimo desde las palabras o por el hablar. Pero este 10.º mandamiento ya prohíbe el daño al prójimo desde el pensamiento. Entonces vemos cómo el 6.º, 7.º y 8.º mandamiento nos prohíben el daño por acciones externas, ¿sí? No podemos hacer daño por acciones externas. El 9.º mandamiento prohíbe el daño al prójimo desde las palabras, con las palabras que decimos, mentir. Y el 10.º mandamiento ya prohíbe el daño al prójimo desde el pensamiento. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque este mandamiento no solamente dice no lo hagas, sino que además dice no pienses o no desees de esa manera. Y es muy interesante porque este mandamiento
ataca ya directamente el corazón, no las acciones ni las palabras, sino ya la intención del corazón. Vemos que Jesús enseñó que no solamente no debemos matar, sino además no debemos aborrecer, deseo por el cual puede resultar el homicidio. Jesús enseña en, en varias partes del Evangelio y está en el Sermón del Monte, por ejemplo, oísteis que fue dicho, ¿sí? No matarás, pero yo les digo que cualquiera que le diga a su hermano fatuo o necio, ya cometió homicidio. ¿Por qué razón? Precisamente porque Jesús está atacando ya el deseo del corazón, el deseo que hay internamente en el ser humano por querer aborrecer, ¿sí? Y ya vimos que ese aborrecer es el origen del deseo del cual puede resultar el homicidio, del cual puede resultar un homicidio. Entonces, esto es muy importante. También Jesús enseña más adelante, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y Jesús dice, pero yo les digo que si ya codició una mujer en su corazón, ya cometió adulterio. ¿Sí? Démonos cuenta, entonces, que este 10º mandamiento encierra todos los otros mandamientos. ¿Sí? O de alguna manera está el Señor mostrando la importancia de, como dice este texto de la Biblia en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mal a la vida. La versión Nueva Traducción Viviente dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Y es verdad, nosotros debemos cuidar es nuestro corazón, cuidar qué cosa deseamos, qué deseamos. Ahí es donde está el punto de este 10º mandamiento, ¿sí? Porque las envidias, los homicidios, los adulterios y toda clase de cosas nacen de la codicia. Nacen de la codicia, las mentiras, los falsos testimonios nacen de la codicia que hay albergado en el corazón del hombre. Entonces este 10º mandamiento es interesantísimo porque ataca ya desde el origen del corazón, de donde nace el pecado como tal. Y el Señor dice, no codicies. Pero ahora vamos a mirar cuál entonces es la solución a la codicia alojada en el corazón del hombre. ¿Cuál entonces es la solución para contrarrestar la codicia alojada en el corazón humano? Romanos el capítulo 13, el versículo 8, el apóstol Pablo escribe de la siguiente manera. Romanos capítulo 13, versículo 8, 9 y 10. Dice de la siguiente manera. No tengan dudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido toda la ley. Porque los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El verso 10 dice, el amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces miramos acá que la solución que presenta la Biblia y el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos muestra la importancia de cómo podemos contrarrestar este pecado de la codicia en el cual todos hemos caído. Y es sencillamente aprender a vivir en amor. Aprender a vivir en amor. Si nosotros amamos, realmente vamos a contrarrestar la codicia. Por eso es importante comprender que, como dice el apóstol Pablo, cuando nosotros cumplimos este mandamiento de amar
o cuando nosotros amamos de corazón, estamos cumpliendo toda la ley. Toda la ley. Entonces, aprender a vivir en amor. Esto se logra conociendo la persona de Jesús por medio de su palabra y su Santo Espíritu. Con lo cual vamos a aprender a vivir con contentamiento, agradecimiento y compartiendo a los demás. Esto es muy importante. Si yo amo al prójimo, lógicamente no voy a desear quitarle la mujer, no voy a cometer adulterio. Si yo amo al prójimo, lógicamente no voy a desear matarle. Si yo amo al prójimo, no voy a desear robarle. Si yo amo al prójimo, no voy a desear decirle mentiras o hacer falso testimonio contra esa persona, o decir falso testimonio contra esa persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos colocamos en el lugar del otro, porque nos colocamos en el lugar de esa persona, el daño que le estamos haciendo. No queremos que nos hagan ese daño, pues tampoco hagamos ese daño a los demás, a la persona que está a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, el amor se cumple en que nosotros podamos colocarnos en el lugar del otro para no hacerle daño, ¿sí? Para no hacerle daño. Eso es amar. Y démonos cuenta que en Cristo, o sí, en la persona de Cristo, se ve claramente ese ejemplo de amor, porque Cristo vino a la tierra y se colocó en nuestro lugar, siendo santo, siendo inocente, siendo justo, siendo perfecto. Fue sentenciado a muerte y no merecía la muerte, pero dice que como cordero manso no abrió su boca, sino que fue llevado al matadero. ¿Por qué lo hizo? Porque se colocó en nuestro lugar, porque pensó en nosotros como seres humanos. Y por eso dice uno de los textos más famosos de la Biblia, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos el reflejo claro y perfecto de la esencia del amor en Jesús al entregarse por nosotros, al pensar en nosotros. Jesús pensó en los demás. Jesús pensó en cada ser humano de la tierra. Y nosotros debemos también tener ese mismo espíritu de Cristo, en amor, pensar en el otro. Si nosotros pensamos en el otro, si nosotros nos colocamos en el lugar de la otra persona, jamás vamos a querer hacerle daño. Por el contrario, vamos a querer hacerle siempre beneficio, vamos a querer siempre bendecirles, vamos a ser agradecidos con esas personas, vamos a compartir a los demás siempre. Entonces, aquí hay tres cosas importantes que ya las dije acerca de, bueno, la primera, amor, pero dentro del amor está el aprender a tener contentamiento. Estar agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Esa es otra manera de contrarrestar la codicia, la avaricia, la ambicia. Estar contentos con lo que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el origen de la corrupción? Es la codicia. ¿Sí? Porque nadie está contento con lo que tiene. Si una persona gana 1 millón de pesos, no está contento con eso, quisiera ganar 2. Pero si una persona gana 2, quisiera ganar 4. Y si gana 4, no está contento con eso, quiere ganar más, 8 millones. Y luego los 8 millones no le alcanzan. Hace unos días atrás, bueno, en realidad hace después de pandemia, como 2, 3 años, escuchaba yo un debate virtual del Senado acerca de la reducción del sueldo para los congresistas y miraba cómo un senador claramente decía que los 30 millones de pesos no le alcanzaban. No le alcanzaban para él y su familia. ¿Por qué? Porque nadie está conforme con lo que tiene. Nadie está conforme. La mayoría de las personas siempre van a querer más y más y más y más. Y ese es el origen de la codicia, que nadie está contento con lo que tiene. Debemos estar contentos con lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Si tenemos, dice el apóstol Pablo, comida y abrigo, pues estemos contentos con eso. ¿Tenemos que comer? Démosle gracias a Dios porque tenemos que comer. ¿Tenemos dónde dormir? Démosle gracias a Dios porque tenemos dónde dormir.
Tenemos que colocarnos, qué ropa colocarnos. Démosle gracias a Dios porque tenemos que colocarnos. ¿Sí? De ahí para allá, lujos sobran. Si Dios se los da, si Dios nos permite, pues los tendremos. Si no, igual seremos personas agradecidas. Y ese es el origen, o ese más bien es el principio para contrarrestar la codicia, aprender a vivir en amor. Como conclusión, entonces, para este corto pensamiento es, voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre que no roba porque sabe que eso no le agrada a Dios y perjudica a su prójimo, y el que no roba porque tiene miedo de que lo atrapen y lo castiguen? Por eso, repito la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre que no roba porque sabe que eso no le agrada a Dios y perjudica a su prójimo, y el que no roba porque tiene miedo de que lo atrapen o lo castiguen por hacer eso? La diferencia es entonces en que uno maneja los principios de temor a Dios, principios cristianos, y el otro tiene intereses propios y egoístas. Y ahí está la diferencia entre una persona que es codiciosa y otra persona que no. ¿Sí? Por eso Jesús dice, no hay mayor amor que este, que uno dé la vida por sus amigos. Todo aquel que quiera salvar su vida, dice la palabra, la perderá. Pero todo aquel que entregue su vida por causa de mí, dice Jesús, la ganará. Entregar la vida por otro es no ser egoístas, no tener interés propio, ¿sí? Tener principios cristianos, no querer hacerle daño al otro, no robarle, porque eso le hace daño al otro y le desagrada a Dios. Eso es tener principios, ¿sí? Pero aquel que no roba, porque de pronto le pueden castigar, es porque tiene un interés propio, un interés egoísta. Y ahí quiero terminar con lo siguiente. Hay un tema que he visto en algunas personas seculares que dicen acerca del amor propio. Debemos tener amor propio. Lo primero que tenemos que tener es amor propio. Eso es un amor egoísta, eso es un amor falso. El verdadero concepto es ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Nos enseña primero a pensar en el prójimo de la manera en que nos amamos a nosotros mismos. Ese cuentico de amor propio y de que tengo que valorarme primero yo, eso no es otra cosa que un egoísmo que hay en la gente. Y ese egoísmo, el resultado va a ser malo, perverso, consecuencias de condenación. Pero aquel que ama realmente al prójimo le respeta. Piensa, se coloca en los zapatos del otro, ama a su prójimo como a sí mismo. Y ese es el principio para toda relación interpersonal, amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, este 10º mandamiento dice, no codiciarás. Quiero repasar entonces los 10 mandamientos que hemos visto o que están en la Biblia, lógicamente. El primero es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo es, no te harás imagen de ninguna cosa, ni te inclinarás para adorarla. El tercero es, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El cuarto es, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y ya sabemos que para nosotros el día de reposo es Cristo mismo. El quinto mandamiento es, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El sexto mandamiento es, no matarás o no cometas homicidio. El séptimo mandamiento es, no cometas adulterio.
El 8º mandamiento, no robarás o no hurtarás. El 9º mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10º, no codiciarás. Bendiciones, Dios les guarde. Espero que esta enseñanza les pueda ser de bendición para todos.